Vamos a comenzar con los que están, que ya es la gran mayoría. ¿Leyeron algo de generalidades de ictericia, por lo menos? Sí, profe. Sí, profe. Chévere. Entonces, Ictericia es la coloración amarillenta de piel mucosa. sí, leí. Ok, veamos. Entonces hablemos un poco de ictericia. Esto, supongo que lo deberán haber leído. Cuando tú tienes un paciente ictérico, como todo paciente, tú tienes que ver cuáles son los problemas, pero si tienes un paciente ictérico, el mayor problema del paciente, por lo menos el más llamativo, es la ictericia. Cuando tú abordas la ictericia como problema individual, tú, tú te planteas tres grandes escenarios. Uno, que tenga una ictericia prehepática, hepática y poshepática. Eso deben saberlo como conocimiento muy básico. La prehepática prácticamente de manera única la produce la hemólisis. Necesariamente para que haya bilirrubinemia tiene que haber hemólisis. ¿Alguien me puede decir por qué? Creo que se produce el aumento de la bilirrubina no conjugada y esto es lo que genera la... Pero ¿cuál es la razón? ¿Por qué aumenta la bilirrubina si hemólisis? Es una pregunta muy básica. Porque al haber hemólisis, de allí se origina la bilirrubina. Entonces están en constante destrucción los glóbulos rojos, se produce más bilirrubina y aumenta. ¿Qué tiene que ver el glóbulo rojo con la bilirrubina? ¿El glóbulo rojo está lleno de bilirrubina? No, del metabolismo se produce la bilirrubina. ¿El metabolismo de quién? ¿Del grupo E o del hierro? Del E. Del Simplemente. Por eso. Entonces, toda esa cantidad, ¿y por qué generalmente entonces el problema está en el grupo E? La ictericia, de alguna manera, cuando tú eres un paciente amarillo, piensas en hígado. No entendí la pregunta. Porque en el hígado es que se conjuga, o sea, la bilirrubina indirecta se conjuga a bilirrubina directa. Parte del metabolismo de la bilirrubina es prehepático, inicia prehepático, pero hay un procesamiento hepático y termina ¿en dónde? En la bilis, en los canalículos biliares. Tú tienes tres sistemas o tres tejidos importantes que están involucrados en la producción de bilirrubina. No en la producción, en la acumulación de bilirrubina, digamos. Entonces, de manera prehepática, hepática y poshepática. Entonces, si tienes un paciente ictérico, no sales de allí. Para que un paciente se vea amarillo, ¿cuánto tiene que tener bilirrubina total? De 2 miligramos. Más de 2 gramos, más de 2 miligramos de Más de 2 miligramos. Más de 2 miligramos, exactamente. Hay unas ictericias que son subclínicas y dependiendo de la melanina del paciente, del fototipo del paciente, es más difícil de ver. Por eso es que siempre lo primero que se va a ver es las mucosas. Es normalmente lo primero que pinta. Entonces, deja abordar ictericia así. El paciente no puede salir de esas tres opciones. Entonces, pero todo paciente, por supuesto, aumenta la probabilidad pretest en cada una de las ictericias dependiendo del contexto clínico. Dependiendo del contexto clínico. Acá. ¿Cuál es el contexto clínico para nosotros? Un paciente que tenga una ingesta de alcohol. ¿Por qué? ¿Por qué creen que la ingesta de alcohol es contexto clínico como un paciente con ictericia? Esto es como que cataplum al suelo. Por cirrosis hepática. No necesariamente por cirrosis, por toxicidad hepática. Igual el uso de las drogas endovenosas. Los hábitos sexuales. ¿Qué tienen que ver los hábitos sexuales con ictericia? Por la hepatitis C. La hepatitis C, principalmente. Principalmente porque el VIH también puede producir daño hepático. Pero la hepatitis C, entonces, son cosas que ustedes tienen que interrogar y ver el contexto clínico del paciente.
El uso de fármacos por la misma razón de la ingesta de alcohol, aun cuando la hepatitis tóxica por alcohol no se comporta exactamente igual que toxicidad por fármacos o por drogas. Igual que las sustancias tóxicas. Típico. Los pacientes que, eso está muy de moda, que tienen hepatitis, y entonces vienen genios de la medicina y le indican raíz de té de raíz de onoto para desaparecerle el hígado, porque la raíz de onoto lo que hace es producir una insuficiencia hepática bárbara. Entonces son pacientes que tú ves que tienen evoluciones inadecuadas de la hepatitis, entonces muchas veces a lo mejor no tiene ictericia, después viene un amarillo pollito justamente porque comenzó el paciente con su índice de raíz de onoto, pero no porque produzca hiperbilirubinemia, sino porque produce daño hepático. El estrés quirúrgico. ¿Quién me puede decir algo que tiene que ver el estrés quirúrgico con ictericia? ¿Qué se les ocurre? No contesten todos al mismo tiempo. Mariana, que no te vi hoy, ¿qué tiene que ver el estrés quirúrgico? Bueno, no estoy segura, pero todo porque el estrés conlleva un momento de los radicales libres, lleva un momento de estrés celular, por ende, tiene que el estrés a nivel del hígado. Sobre todo en procedimientos quirúrgicos que comprometen el estado. ¿Ustedes saben qué es el síndrome de Gilbert? Sí, profe. Bueno, Está asociado. Ajá. Es un síndrome que está asociado a las personas de raza negra y se presenta cuando, o sea, esa persona presenta ictericia intermitente y está asociado, por ejemplo, a estrés, a periodos de estrés en su vida, a periodos de cansancio, a trastorno del sueño. Exactamente, ese es el síndrome de Gilbert. Aun cuando es un trastorno a nivel de la conjugación, predomina la bilirrubina, en este caso es indirecta. Pero el estrés quirúrgico lo puede producir, pero hay otras cosas en el estrés quirúrgico que son los hígados isquémicos que son de cierta frecuencia en pacientes postquirúrgicos. La edad, por supuesto, también te va a limitar los tipos de causas de ictericia, como lo vamos un poquito más adelante, y el género, pues por ejemplo, el Gilbert, para tomarlo de ejemplo, es más frecuente en el hombre que en la mujer. Entonces son contextos que ustedes siempre tienen que interrogar a un paciente con ictericia. Entonces ya vamos a lo que nos interesa. Ay Dios, cerré esto. Vamos con el primer caso, son 3 casos. Vamos a ir poco a poco discutiendo el caso. Es un muchachito de 16 años. Su motivo de consulta fue fiebre, ictericia y debilidad general, por lo que me lo traen. Estos 3 casos, como todos los casos que yo les presento, son casos de la vida real, tratados de manera directa e indirecta incluso por mí. Comienza con fiebre de 40 grados centígrados sin predominio horario, precedida de escalofríos que atenúa con acetaminofén. Posteriormente, se agrega mialgia, hiporexia, astenia y vómitos precedido de náusea de contenido alimentario en un número de 5 a 6 aproximadamente. Eso previo a consultar. Y comienza a ver orinas oscuras e ictericia, o sea, coloración amarillenta en piel y mucosa, que es lo que definitivamente lo hace consultar. Ajá. ¿Cuántos años tenía el niño? 16 años. Profe, ¿cuánto tiempo lleva con la clínica? Pocos días. El paciente tiene, sí, más o menos como una semana. Pacientes asmáticos conocidos desde la infancia, acaba de salir de ella porque tiene 16 años. La última crisis fue hace 2 años, a los 14 años. Descendentes quirúrgicos, una cirugía para liberación de parafimosis a los 2 años de edad. Niega consumo de alcohol, consumo OH o cualquier droga ilícita.
Medicamentos, alguien le había puesto por la ictericia penicilina 2 días previos al ingreso. Y omeprazol 20 miligramos una vez al día, con los vómitos y el malestar gastrointestinal. Epidemiológico, el paciente refiere que hay presencia de roedores peridomiciliarios abundantes. El examen físico, el muchacho tiene los signos vitales conservados, no hay nada que llame la atención, solamente llama la atención el tinte histérico en piel y mucosa, y un hígado que es palpable, doloroso, con una línea media clavicular de 15 centímetros, y el vaso es Voigt 2. Neurológico, al momento del ingreso estaba totalmente normal. Ajá. Ok. ¿Qué? Ay, Dios mío. No me autosaboteo. ¿Qué se plantean? Vamos a hablar de pretest de este paciente. ¿El diagnóstico de una vez o...? No, yo no estoy pidiendo el diagnóstico, estoy hablando las probabilidades pretest. ¿Qué problema tiene el paciente? La fiebre, la ictericia y el tinte de la orina. La coluria. Eso, colirio. Ajá. Malestar Y entonces, general. ¿cómo que dijiste, Marco? Repite. Mialgia, malestar general. Mialgia, malestar general. El hecho de que tenga mialgia, malestar general y fiebre, ¿de qué te hablo? Puede haber una infección. Esa es una infección, es una posibilidad. Entonces, esa presentación de un muchacho de 16 años, ese contexto clínico sin antecedentes relevantes aparentemente, ¿qué piensan? Si tiene ictericia, coluria y fiebre con síntomas constitucionales, mialgia, astenia y artralgia. Yo pensaría en leptospirosis por los roedores. Vamos a echar un paso atrás. En la primera lámina les dije, hay 3 opciones de un paciente ictérico. Vamos a enfocar al punto de vista de la ictericia. Que sea Profe, no prehepática. estamos viendo las láminas. No, sé si eso es lo que usted quiere. Ok. Intencionalmente se las quité, pero digo que piensen. Ok. Tienes un paciente, desde el punto de vista de la ictericia tienes 3 posibilidades. Que sea prehepática, hepática y poshepática. O sea, hemólisis, trastornos hepáticos directamente, hepatocelular o fenómenos colestásicos. Son los 3 grandes grupos. Profe, Ajá. aquí, y en este caso, yo creo que un factor determinante es la cuestión, porque yo leí que, por ejemplo, tenemos Ya, repite que se te fue la voz, Mariana. que aquí uno de los síntomas que tiene relevancia es la coluria para poder ubicarnos si es hepática, poshepática y así. ¿Por qué? Porque yo leí que, por ejemplo, un paciente que presente coluria es aquel paciente que va a presentar un aumento de la fracción de la bilirrubina conjugada o directa, en cambio de la indirecta, y es porque, por ejemplo, los pacientes que presentan aumento de la fracción de la bilirrubina indirecta no presentan coluria. Y es debido a que... Si no presentan coluria, entonces, ¿cuáles son las posibilidades de este paciente? Que sea hepática o poshepática. Exactamente. Que sea hepática o que sea prehepática. Ahora, vuelvo otra vez. Vamos a compartir aquí. Este muchachito... Pero se dijo prehepática. No, poshepática. Perdón. ¿Hepático o poshepático? No. Hepático o poshepático. Okay. Corrijo. Tienes razón. Hepático. Profe, disculpe. Dime. ¿Y no podría ser una hepatitis? Porque en la hepatitis se presenta la orina o como que oscura, más que todo como lexicol, algo así. Pero diarrea, fatiga, fiebre. Ve la diferencia, Bárbara, de lo que me está diciendo tú y lo que dijo Mariana. Ajá. Pues tú me estás haciendo una cosa que se llama heurística por... y es lo primero que se te ocurre porque es lo que el material que tienes en la cabeza. La hepatitis no es que produce coluria, lo que produce coluria es la bilirrubina conjugada, la bilirrubina directa. Entonces, cualquier trastorno que te produzca hiperbilirrubinemia directa te puede dar coluria. Una de ellas es la hepatitis, es cierto, pero no es la única.
sea, el dato que tú me estás agarrando para decir que es hepatitis no es un dato suficientemente bueno ni duro para concluirla como hepatitis. Ahí es cuando se equivocan. ¿Qué datos tienen ustedes de más fortaleza aquí que te puede hacer pensar en hepatitis infecciosa? Porque les recuerdo, hepatitis es cualquier cosa que enferme el hígado. Profe, ¿no sería la fiebre de 40 que fue el La primer fiebre, exactamente. La fiebre es más importante aquí. La fiebre es más importante aquí para pensar que tiene un problema infeccioso. Ahora, un niño de 16 años, ¿qué es más probable? ¿Que tenga una obstrucción que produzca colestasis o que tenga un trastorno hepatocelular? Una obstrucción que produzca colestasis. Una Eso es obstrucción. No, vale, sería una hepatocelular. Claro, Celular. hepatocelular. Exacto, ¿Qué hepatocelular. obstrucción se te ocurre a ti que puedas Pero ocurrir disculpe, en ¿qué 16 edad años? qué edad tiene el paciente? 16 años. Ok. Retracto lo que dije. Ah, ok. Segura, ¿no? Yo te voy a volver a repetir lo que es esta mañana. Aprovechen equivocarse ahorita que después no van a poder. No, Entonces, profe, es que no escuché bien el caso, entonces no. 16 años. Entonces, es poco probable que tenga un problema colestásico. No es imposible, ustedes no pueden descartar al 100% esas cosas, pero por ahora le ponen un chinche y lo ponen en la cartelera porque es poco probable que sea colestásico. Entonces, este niño de 16 años que presentó todo lo que les dije, su pretest es para ictericia hepatocelular. Por ella me dijeron hepatitis. Bueno, desde el punto de vista de prevalencia, es una de las ictericias hepatocelulares más frecuentes. Ahora, creo que fue Podlinski la que dijo la hepatitis. ¿Quién dijo la hepatitis? Fue Bárbara. Bárbara, fue Ah, Bárbara. fue Bárbara. Ajá, Bárbara. Yo- ¿Tú piensas en hepatitis? ¿Qué hepatitis? Profe, yo pienso en la hepatitis A. Ajá, pero no me respondió Mariana, no me lo respondió Bárbara. Pero sí, la hepatitis A, porque estás hablando desde el punto de vista de prevalencia. Aquí a este niño no le interrogamos hábitos sexuales, ni si fue transfundido previamente. Pero, de hecho, la hepatitis B y la hepatitis C sí pueden de ictericia, pero más frecuente la de la hepatitis A. O sea, la fase aguda de la hepatitis A generalmente es mucho más florida que la hepatitis B o C o cualquier otra hepatitis. Pero por ahí hubo alguien que habló de lectospirosis. ¿Quién habló de lectospirosis? Natalie, profe. Ok, Natalie, ¿por qué dice lectospirosis? Justifica tu respuesta. Bueno, yo lo dije porque la leptospirosis, él tiene el antecedente de los roedores y además cuando esta puede afectar el hígado. Y entonces por eso me imaginé que podía ser la clínica. Es una posibilidad. La lectospirosis. Ajá, dime. Y además también afecta el riñón. Entonces, También mencionó algo del vaso, ¿no? Ajá, buena pregunta, buena observación. ¿Afecta el vaso la lectospirosis? no recuerdo. Yo tenía entendido que sí, que puede producir hepatofenomenal. De hecho, sí. Es más frecuente que la hepatitis. La hepatitis también, pero más frecuente la lectospirosis. Dependiendo de dónde venga el paciente, pero generalmente en Venezuela hay mucha posición de lectospirosis por la manera como se guardan los refrescos, etcétera, más a esta edad. Y además que tiene 16, a esa edad a uno no le importa nada. Exactamente. No, la higiene no es tan buena, sobre todo para comer. Comen en cualquier sitio, se comen ahí en Plaza Venezuela. Que por cierto me llamó la atención, en estos días no había carritos ahí, no sé si los retiraron ahora. Sí, los movieron a un lugar. ¿Ah, sí? Y ustedes lo siguen. ¿Ustedes comen allí? ¿Ustedes comen allí? Como estudiantes. Sí, Bueno, pero ahí no, pero sí, perro caliente, profesor. Profe, yo los probé una vez, son buenos. Son buenos. Pero ¿cómo se llama hepatitis? con las dos, son buenos con las dos. Sobre todo Con los de sal. Caracas Burger.
Pero es que la hepatitis es si se toma el refresco. Si uno no se toma el refresco, no pasa nada. Está bien. Bueno, entonces, la mayor probabilidad de PRT, una ictericia hepatocelular, dentro de las ictericias hepatocelulares, tienen que pensar en procesos infecciosos. Prevalente, mucho más prevalente que la leptospirosis es la hepatitis. De hecho, deben pensarlo así, pero la leptospirosis no está mal pensada. La diferencia entre la leptospirosis y la hepatitis no tiene tratamiento específico, la leptospirosis sí. Y si no la tratas, el paciente evoluciona mal. Entonces, muchas veces estos pacientes, si tú tienes una sospecha, tienes un valor PT, aquí es donde viene el umbral de tratamiento. A pesar de que haya posibilidades de que sea hepatitis, hasta que tú no tengas el diagnóstico, tú debes eventualmente de tratar leptospirosis. ¿Me expliqué o los enredé con esto? Profe, Ajá, dígame, María José. profe, y aparte de un cuadro infeccioso, ¿no me puedo plantear también sobre una eritropoyesis ineficaz? Por ejemplo. Tendría coluria. La eritropoyesis ineficaz son los mielodisplásicos principalmente. A esta edad es muy poco probable. Y de hacerlo, lo que tú estás activando es más ictericia prehepática. No tendría coluria. Ah, ok. Esa es la gran diferencia. Entonces ya determinamos que esta debe ser una hiperbilirubinemia directa a predominia la directa, porque pueden ser mixtas, pero si hay bilirrubina directa, pinta la orina. Ok, seguimos entonces. Estos son los laboratorios del muchacho. Des en cuenta, este es el día 1. Déjame sacar el puntero. Del día 1 al día 7, una semana de hospitalización que tuvo. Si se dan cuenta, comienza en 14.600 blancos, que rápidamente va ascendiendo hasta 89.400 por lo más alto. Se mantuvo más o menos 85.300. A predominio... Profe, no escucho. Del micrófono. Vean la leucocitosis. Él siempre ingresó con leucocitosis. 14.600 blancos que se disparó hasta 89.000 glóbulos blancos. Siempre a expensas de neutrófilo, la hemoglobina, excepto estas hemoglobinas que están aquí, que se consideraron que pueden ser errores de laboratorio porque no concordaron con las siguientes. Y dése cuenta cómo comenzó a hacer, o desde el ingreso tiene trombocitopenia. 54.000 hasta 26.000 plaquetas. ¿Esto los ayuda, los desayuda? ¿Qué opinan? ¿Coincide con sus pensamientos? ¿Se desmayaron todos? Hable a alguien. Me siento solo. Estamos pensando, profe. Ya va. Bueno, los glóbulos blancos nos dicen que estamos en un proceso infeccioso. Entonces, ¿están de acuerdo con Natalie? ¿Quién no está de acuerdo? Creo que todos estamos de acuerdo, profe. Sí, profe, pero creo que también pueden tener leucocitosis, un proceso inflamatorio, entonces no sé si... Vean un si detalle, sea... que eso se lo voy a dar yo. Eso se lo voy a decir yo porque me va a ser difícil que lleguen solos. pero ya va. Ajá. Pero si es a predominio de neutrófilos, entonces es leptospirosis. Es una posibilidad, pero vean un detalle. Okay. La hepatitis viral no tiene por qué dar linfocitosis 1. No necesariamente. Y siempre el predominio va a ser de neutrófilo. Claro, no es 70%, es 72, 82%. Cuando tú tienes contagios de glóbulos blancos mayores a 50.000, eso lo dan pocas cosas. Ustedes difícilmente, por no decir imposible, van a ver un paciente con un proceso infeccioso bacteriano activo con una contagio mayores a 50.000.
Cuando ustedes tienen contagio de 50.000, eso lo producen pocas cosas. ¿Qué creen ustedes que puede producir contagios mayores a 50.000? O más, ¿ustedes han Un visto alguna acceso vez? hepático. ¿Alguien de ustedes ha visto alguna vez a algún paciente con más de 50.000 glóbulos blancos? No. No. O más, ya ve 50.000 ya es raro. Entonces, un acceso hepático no pondría tan amarillo al paciente, no estuviera tan colúrico, pero bueno, puedes pensarlo. Pero lo que te estoy diciendo, el acceso hepático tampoco te da tantos glóbulos blancos. ¿Qué piensan? Parasitario. Sálganse un momentico el hígado. Leucemia. Esto es un problema. Claro, son leucosis. Lo primero que tienes que pensar que hay una producción exagerada, una expansión clonal exagerada de los glóbulos blancos. Eso lo dan las leucemias. ¿Las leucemias darán hepatitis? No, pero él pudo tenerla. Mira, yo les voy a decir una cosa. Ustedes están pasados pendejos. Ustedes no tienen unos teléfonos en la mano, todos están conectados con el teléfono. Estamos conectados con el teléfono, profe. Con el teléfono propio. Pero busquen, algunos tienen que buscar a ver si les aparece algo. Hay una, bueno, esto mientras vamos a seguir avanzando, dense cuenta que el paciente tiene trombocitopenia. ¿Alguien tiene explicación para la trombocitopenia o esto es un problema adicional? Profe, encontré que la hepatitis sí puede activarse por leucemia. Ajá, ve una cosa. Escúchame bien. La palabra hepatitis es inflamación hepática. Hepatitis la puede producir. Hepatitis B. Leí nada más hepatitis B. Pero el paciente tiene que tener la infección necesariamente. No es que la leucemia viene con hepatitis B. No, reactiva infección. Todo el mundo tiene derecho a tener hepatitis. Eso le quedan 10 minutos. Cuando se corta, lo volvemos a activar. Todo el mundo tiene derecho a tener hepatitis. La pregunta no es esa. ¿Habrá alguna hepatitis no viral, alguna inflamación hepática? O sea, el paciente va a venir con coluria y leucemia. Ese es el punto. El otro punto. Esta trombocitopenia, ustedes le hubieran esperado que tuviera trombocitopenia de este tipo. Me dijeron hepatitis de entrada y leptospirosis. Entonces, ¿qué hacen con ese dato que les está llegando? ¿No lo toman en cuenta? Podría ser también un linfoma, ¿no, Hodgkin? Sí, pero no sé si tú te estás imaginando lo que es. Para que sea un linfoma no Hodgkin tiene que ser extranodal y tiene que tener compromiso hepático. Sí, pero es solamente los extranodales, no el linfoma, no los linfomas clásicos. El linfoma clásico no te da eso. Profe, ¿y la ictericia iba y venía, era intermitente? No, la ictericia era constante y todo fue agudo, una semana. Okay. Ustedes ya se plantearon un pretest que estuvo bien planteado. Confíen en ustedes, Dios mío. Esta trombocitopenia, ¿la esperan, no la esperan? ¿Cómo explican la leucocitosis? La trombocitopenia se debería esperar porque ya está, o sea, está avanzando, ¿no? Entonces habla de la cronicidad. ¿Está avanzando quién? La evolución de, hablando de la hepatitis. La hepatitis dando trombocitopenia. Perfectamente, pero no cualquiera. Ya vamos No, a la ver por qué. hepatitis A.
Sí. La hepatitis A puede dar trombocitopenia, pero trombocitopenia tan profunda, no cualquier hepatitis A te da trombocitopenia. La leptospirosis puede venir con trombocitopenia, pero tampoco dan trombocitopenias tan marcadas. Esos son datos que, a pesar de que tienen explicación, son datos que producen ruido. Todavía la leucocitosis nadie me la ha explicado. Vamos a ver, quedan 7 minutos. A seguir. Si me deja esto. Ajá. El paciente el primer día llega con 68 de glicemia, 16 de BUN, creatinina en 0,7, hiperbilirubinemia 6.3, discretamente a predominio de la directa, porque para que ustedes puedan decir que una bilirrubina predomina por encima de la otra, claramente esta tiene que duplicar a la otra. O sea, para que tú digas definitivamente hiperbilirubinemia directa, debería estar, si esta está en 2.38, esta debería estar casi en 5. No la duplica, pero predomina. Si se dan cuenta, posteriormente, sí, prácticamente, si ocurre lo que lo estoy diciendo, el tercer día tenía 5,39 de indirecta y luego hace 12,3 de directa. Aquí hay un predominio claro y sin duda. ¿Por qué se los digo? Porque a veces hiperbilirubinemia es mixta, que también la vamos a analizar. Des en cuenta que la TGP estaba en 2060 y 4020. Asciende, después a partir del tercer día comienzan a descender, pero rápidamente, a normalizarse. A pesar de que casi se normalizan, la bilirrubina más bien sigue aumentando. ¿Se dan cuenta, no? Y la creatinina comienza, a medida que va subiendo la bilirrubina y va desplomándose las transaminasas que llegaron hasta 7000, la creatinina va subiendo hasta 2.9 y la urea va subiendo y la glicemia también va cayendo. El paciente comienza a hacer hipoglicemia. ¿Alguna observación, opinión? Que los oriente, los desoriente, los pierda más. Súper perdida. Estás perdida. Confíen en su pretest. El pretest de ustedes es, no voy a decir que es su Dios, pero sí es su santo. Paciente tiene una ictericia hepatocelular, es su mayor pretest. Enfóquense por allí. Vamos adelante un poquito más aquí. Vamos a darle un poquito de ayuda. Cuando tú tienes un paciente con hiperbilirrubinemia, tienes tres opciones. O es indirecta, o es directa, o es mixta, que de hecho es la más frecuente, por lo que les estoy diciendo. Para tú decir, predomina tal bilirrubina, tiene que al menos duplicar, es más, 2.5 veces, pero al menos duplicar una a otra, para que tú puedas decir con claridad, es indirecta o es directa. Si no la duplica, claramente tú la catalogas como mixta. Entonces vamos. Tú tienes cada una con enzimas hepáticas, entiendes enzimas hepáticas TGO y TGP, anormales y enzimas hepáticas normales. Yo les recomiendo que le tomen un cacto. De todas maneras, esto yo lo voy a montar a esto. Si tú tienes bilirrubinemia indirecta, lo primero que piensa, como ya hablamos, que era hemólisis, ¿no? Si las pruebas hepáticas son normales, por supuesto, lo primero que tú piensas es hemólisis. Pero hay otras cosas que aumentan la hemólisis, que es la presencia de hematomas, el uso de ciertos fármacos. ¿Alguien sabrá por qué? Profe, repita eso, por favor. Hablamos al principio que la hiperbilirrubinemia indirecta, la prehepática, porque prácticamente la única manera que haya predominio indirecta, que sea prehepática, es prácticamente solamente por hemólisis. Aquí le estoy trayendo unos detalles más profundos. Hay otras cosas que no son hemólisis necesariamente, que te pueden producir hiperbilirrubinemia indirecta. Si tú tienes un hígado que está bioquímicamente normal, las enzimas hepáticas están normales, lo primero que piensas es hemólisis, como debe ser. Pero hay otras opciones. Los pacientes que tienen accidentes de tránsito, que hacen grandes hematomas, la resorción del hematoma también te puede producir hiperbilirrubinemia. Claro, no a estos niveles. Realmente son de 2 puntos, 3 puntos, a menos que el hematoma sea gigantesco. Pero en cuyo caso haría también un problema
paciente hipovolémico, aquí hay otras consideraciones. El uso de ciertos fármacos. ¿Sabrán a qué me refiero con ciertos fármacos? Y hay algunos antibióticos que producen anemia hemolítica. Exactamente. Hemólisis asociada a fármacos, generalmente por el déficit de qué proteínas sabrán por ahí, de qué enzimas, perdón, no proteína. Bueno, es una proteína también. ¿Puedes repetir la pregunta? Fármacos que producen hemólisis, pero generalmente esos fármacos que producen hemólisis es porque el paciente tiene el déficit de una enzima. Y terminan deshidrogenasa. Lactato. No lactato. Entonces te los voy a dejar. Hay un déficit de alguien que los fármacos pueden activar procesos hemolíticos. El síndrome de Gilbert, que ahora hablamos, te puede venir también con hiperbilirubinemia indirecta, a pesar de que hay problemas en la conjugación, pero por supuesto te eleva lo previo, que es la indirecta. Y resulta que ese paciente con hiperbilirubinemia indirecta tiene enzimas hepáticas anormales, que no deberían, porque no hay razón por la cual se eleve. Entonces, eso generalmente son hígados que son congestivos. Son pacientes con insuficiencias cardíacas, es lo más frecuente. Y algunos ¿No es por culpa de la glucofosfato deshidrogenasa? Exactamente. Entonces, si tú tienes eso, todas las hiperbilirubinemias indirectas deberían ser con enzimas hepáticas normales, porque aquí no hay afección hepática. Esto se va a caer, lo retomamos. Pero si en cuyo caso hay una con enzimas hepáticas normales, piensa que el hígado está congestionado. Yo estaba confiando tanto en el pretest de este paciente, que por eso le digo, confíen en ustedes, que se le pidió igual las pruebas hepáticas, la serología hepática. Y vean, ¿qué le salió? ¿Qué? ¿Qué tiene el paciente? Hepatitis A. Ajá, pero esa hepatitis A tiene un apellido. Ay, quién sabe. Isquémico. No. El paciente resulta que a las 48 horas comenzó a hacer de ingreso, o sea, en el día 3, yo le estoy presentando los exámenes de una semana, pero en el día 3 comenzó a hacer agitación psicomotriz, llanto fácil, desorientación temporoespacial y amonio elevado. El paciente hizo una encefalopatía hepática. Entonces, en conclusión, el paciente hizo una hepatitis A fulminante. De hecho, el niño lamentablemente murió. Se corrió para ver si se puede hacer un trasplante hepático y no dio chance. Desgraciadamente, es muy poco frecuente que la hepatitis A termine en fulminante. Realmente los factores de riesgo es uso de medicamentos, uso de drogas, por eso en el contexto clínico que hablamos. Pero puede pasar, como evidentemente ven. La leucocitosis intensa también se trató de descartar que no tuviera una leucemia asociada y no había blasto. Eso se llama cuando ustedes tienen contagios de blanco mayores a 50.000 sin un foco claro, sin un foco infeccioso, que de verdad es muy raro que un foco infeccioso lo produzca, por estrés, generalmente secundarios a algún tipo de estrés, pueden darse contagios de blanco. Son reacciones leucemoides, no son leucemias. Reacción leucemoide porque te hace pensar en una leucemia, pero no hay blastos, es totalmente benigna. Benigna entre comillas, porque el paciente se murió igual, ¿no? Pero no por la reacción leucemoide, sino por la hepatitis A fulminante. Entonces, era una hepatitis A como pensaron desde un principio. ¿Qué les parece? No me lo esperaba. ¿Cómo que no? Si tú dices hepatitis. No, pero todo el transcurso, pues como íbamos en la evolución. Pero des en cuenta que el pretest, ¿cuál era? Ictericia celular. Exacto. Y la mayor prevalencia en muchachos de esa edad es que fuera una hepatitis viral, y así fue. Lo que pasa es que fue una evolución no habitual. Profe, disculpe, ¿puede repetir lo de la leucocitosis? Es que no me quedó claro por qué tenía una leucocitosis tan elevada. Te vas a buscar el concepto de reacción leucemoide. Cuando tú ves el concepto de reacción leucemoide, es justamente leucocitosis, hiperleucocitosis no oncológica. Es decir, son leucocitosis que no tienen
presencia de blastos, presencia de formas neoplásicas. Son secundarias a un evento inflamatorio de cualquier estilo. Cuando no me toque inflamatorio, no me refiero a enfermedades autoinmunes, me refiero a inflamatorio a un paciente con un politraumatismo, un paciente postquirúrgico, un paciente puede ser con una infección sistémica. La sepsis puede dar reacciones leucemoides, pero son reacciones leucemoides, no son leucocitosis por infecciosas, porque ni siquiera tienen callado. Son simplemente reacciones leucemoides. Son generalmente médulas muy sensibles a responder. Una médula de 16 años. Entonces uno lo ve generalmente en pacientes de tercera edad, sino pacientes jóvenes. La manera de diagnosticarlos necesariamente tiene que ser un extendido y ver si el paciente presenta o no presenta blastos. Son evoluciones benignas, entre comillas, porque generalmente lo que lo causan son enfermedades graves. ¿Me expliqué o te perdiste? No, está bien, profe. Sí, entendí. Ok. Gracias. Vamos a un segundo caso. Ese fue el más fácil. Vamos a un segundo caso. Ahora tenemos una chica femenina de 92 años nada más. Hipertensa de larga data, que de hecho tiene una cardiopatía dilatada con una fracción de eyección del 35%. La paciente hace 2 semanas le hicieron una colecistectomía y durante el acto quirúrgico hizo hipotensión. La expandieron, la estuvieron expandiendo, la mantuvieron en el postoperatorio inmediato con albúmina y transfusiones y resulta que hizo después un edema de pulmón por el exceso de líquido. O sea, primero la sacaron mucho y después le pusieron mucho líquido. La paciente, luego de esto, luego que el postoperatorio ya más tardío, comienza a hacer hiporexia, vómitos incoercibles, ictericia, coluria y después se agregó al final somnolencia. Al examen físico del paciente, cuando yo le examiné, fue una interconsulta, tenía tensión arterial en 150/90, frecuencia cardíaca 78 latidos por minuto y frecuencia respiratoria en 19. La paciente nuevamente estaba deshidratada, con un tinte claro en piel y esclera, el abdomen estaba distendido, sin megalia, tenía asterixis y un Glasgow de 13/15 puntos. Ok, ¿qué opinan? Ese cerebro, aquí huele chamuscado. Brigitte, que ahorita tiene el micrófono abierto, habla. Profe, yo creo que es hepatocelular. ¿Por qué? Porque tiene un antecedente de transfusión. ¿Y qué pasa? Justifícamelo. O sea, puede ser que la sangre que está transfundida o no haya sido compatible con... Entonces sería prehepática, no sería ni hepatocelular ni colestática. Bueno, sí, es verdad. Pero puede ser una opción, o sea, que no haya sido compatible y haya hecho hemólisis por eso. Vamos atrás. Las reacciones posttransfusionales son inmediatas. Realmente son sobre todo las hemolíticas. Es muy poco probable que la haya hecho. Y esto que te estoy diciendo, ve nuevamente la progresión. Posterior que eso se resolvió, que ya pensaban que todo había pasado, la paciente comienza a presentar primero hiporexia, luego vómitos incoercibles y después que se agrega ictericia con coluria. Si fuera hemólisis por reacción transfusional, ¿tuviera coluria? No, no tuviera coluria. Entonces, ¿qué crees tú? Y luego somnolencia. ¿Por qué la paciente va a tener somnolencia? Y a eso le agregas que al examen físico el paciente tenía asterixis y un Glasgow de 13/15. Profe, por el estrés quirúrgico, y el estrés quirúrgico y asociado a su edad. Ajá. ¿Cómo?
Y el estrés quirúrgico que la paciente vio asociado a la edad, porque ella tenía una patología de base. Y Chévere. Ajá. Bueno, Bien, por ahí va. Por ahí va. bueno, pero dame más datos. Dame más, no más datos, más análisis, pero los datos están allí. El estrés quirúrgico hablamos de un Gilbert. El estrés quirúrgico puede activarse de un Gilbert. ¿Tú crees una niñita de 92 años no se va a enterar que tiene un Gilbert? ¿Y por qué está haciendo somnolencia de Asterixis? Sí. Puede ser algún fármaco. Puede ser porque... Brigitte. No, Nicole primero. Dime, Nicole. No, yo no. No sé, algún fármaco. ¿Qué da Asterixis? Podría ser por encefalopatía hepática. Una encefalopatía hepática, eso es lo primero que tienes que pensar. Entonces, para que pueda tener una encefalopatía hepática, ahora díganme, ¿cuál es el pretexto? Profe, pero para que una encefalopatía hepática no tiene que haber un aumento de la bilirrubina indirecta, que es la única que puede atravesar la barrera hematoencefálica. No, pero ya va, un momentico. ¿Quién dijo eso? Mariana. Yo. Sí. Esa no es la fisiopatología de la encefalopatía hepática. Y no te la voy a decir porque la vas a tener que buscar. Búscate la fisiopatología de la encefalopatía hepática, no es por bilirrubina. Más, tú puedes tener un paciente con bilirrubina normal y tener encefalopatía hepática. En la encefalopatía hepática lo que te está dando es un troto de dato distinto. Eso te aumenta la posibilidad ¿para dónde? ¿Para qué? Un hepatocelular. Es lo que primero que tú piensas, que tenga una patología hepatocelular, de origen hepatocelular. Ahora, una muchachita de 92 años con todo eso que les referí, ¿qué se les ocurre? Cáncer. ¿Por qué ustedes siempre piensan en cáncer? O ictus, un ictus sistémico o hemorragia. Exacto. Tiene Asterixis. ¿Cuántos ictus de Asterixis? Profe, puede ser por una... No, profe, no puede ser. Profe, no puede ser por una colestasis, por como la cicatriz o algo por el... Claro, bueno, también puede ser, pero realmente eso no da encefalopatía hepática. Ok. Una cosa, como dices tú, una niñita de 92 años con una cardiopatía dilatada, tiene Asterixis y tiene un antecedente de cirugía biliar muy reciente, de menos de 15 días. Pero la cardiopatía dilatada tiene un detallazo, que es que lo produjo trastornos de la volemia trans y postoperatorio. ¿Okay? Hipovolemia e hipervolemia, son las dos cosas. ¿La hemorragia? Perfecto. No, ya se verá muerto. Profe, puede ser por un bloqueo en la irrigación hepática. Ok, es que ya puede ser. Eso es una cosa, esto es planteable. Pero vean bien cuál es, por eso que tienen que plantearse bien el pretexto. Porque con esos datos, como ustedes dicen, puede ser hepatocelular, como puede ser colestásica. Se llevaron el cístico, se llevaron el colédoco, se llevaron todo eso. Fue alguien con Parkinson que lo operó. Sí, puede ser. Resulta... También el hecho de que estaba deshidratada. Ajá, ¿qué pasa? Estaba deshidratada cuando la examiné. Pero antes no. Antes no, yo no la vi. Y cirujano no está examinando. Ok. Lo que sí te puedo decir es que su hipotensión en el acto quirúrgico tuvo que expandirla y le mantuvieron la expansión en el postoperatorio y la encharcaron de agua. Y después la deshidrataron otra vez, que cuando me llamaron a mí finalmente, que decían llamarme a mí, resulta que la paciente estaba deshidratada. Entonces, la paciente, cuando yo la veo, tiene 17.200 blancos. Para el momento que yo la vi, ya después de 2 semanas postoperatorio, ya estaba con una signo de encefalopatía. 91% de neutrófilos, hemoglobina en 11.7, con plaquetas en 198.000, glicemia en 126, urea en 153, creatinina en 4. Bilirrubina total en 6.5, con indirecta en 2.98 y directa en 3.52.
Transaminasa TGP 3440, TGO 1600. LDH en 7660, fosfatasa alcalínica en 150 y la GGT en 350. La GGT está un poco elevada, no mucho, pero está un poco elevada. ¿Qué creen? Estos se desmayan rápido. Y entonces nadie va a hablar. Bueno, profe, tiene la creatinina alta, la bilirrubina total también, pero como que es mixta porque no lo dobla, ¿no? La hiperbilirubinemia es mixta, esto se considera mixta, a pesar de que hay una predominancia discreta de la directa, esta tiene que plantearlo como mixta. ¿Qué más te llama la atención? O sea, con esto te ayuda a determinar si el paciente es colestásico o si es hepatocelular. No, pero me llama la atención. La TGO. Ajá, repite. ¿Qué dijiste, Nicole? Que la TGP es mayor que la TGO y eso me orientaría a hepatitis viral. A un fenómeno hepático. Ajá, exacto. Que sea hepatocelular. Ok, chévere. Porque de hecho las enzimas de colestasis, que es la fosfatasa alcalina y la EGT, están bien. Discretamente altas, pero están bien. Lo que predomina aquí es la hipertransaminasemia con hiperbilirubinemia. Entonces el paciente realmente es hepatocelular. Vamos nuevamente a nuestro pretest. Y un LDH en 7660 con creatinina elevada. Muchachita de 94 años, con una cirugía biliar reciente. Se plantearon que se hubiera llevado el cístico, ¿no? Pero definitivamente no debe ser porque las enzimas de la colestasis están prácticamente normales. Esa probabilidad baja. Que hizo fenómenos de hipotensión, luego hipervolemia, el postoperatorio, y una cardiopatía dilatada, hipertensa. ¿Qué se plantean? Una hepatitis isquémica por la hipovolemia. Vamos a ver. Resulta que el cirujano insistía que eso debe ser una complicación postoperatoria, porque de hecho ese paciente a nosotros nos llega de otro sitio. El paciente le dan de alta y cuando se comienza a complicar, nos la traen a nosotros y el cirujano que la recibe dice que es una complicación postoperatoria, que el cístico se le iba a volar el otro, que él quería abrir esa barriga. Y no puede ser por los análisis que le estoy diciendo, pero es normal, no parece congestivo. No, pero predomina la directa. No predomina la directa, eso no es un predominio claro. El gastroenterólogo, que lo habían llamado primero que yo, la respuesta que dio fue, esta paciente se va a morir. No hay nada que hacer. Bueno, resulta que esa paciente, yo lo que hice fue pensar en lo que está diciendo Juliana, y ¿qué hice? Fue ponerle una hidratación ajustada por peso, a 30 ml por kilo día, que no pasara de allí. Le puse una vía central para que mantuviera una presión venosa entre 12 a 15, de en cuenta que es de 12 a 15 y no de 8 a 12, porque la paciente está dilatada. Son pacientes que tienen que estar ligeramente que desde el punto de vista de la presión venosa, siempre están ligeramente hipervolémicas. Yo lo mantuve con un balance hídrico y el diurético era SOS según cómo estuviera el balance. Y con eso, la paciente, los transaminasas bajaron, se normalizaron, no hizo más falla hepática y la paciente despertó.
y se fue feliz y contenta. La paciente, la falla renal, también mejoró, lo que hizo fue un síndrome hepatorenal, que por cierto el paciente de la hepatitis fulminante también hizo un síndrome hepatorenal, porque justamente la condición sine qua non es que el riñón esté previamente sano. Y una enfermedad hepática que afecta un riñón sano. Entonces el paciente hizo un síndrome hepatorenal y lo que hizo fue simplemente un isquémico. Más fácil, ¿no? Así sí. ¿No le cuadra? No. Sí. El último caso, lo que quedan son 8 minutos. Esto sí es difícil, déjame decir. Una muchacha de 49 años con hipertiroidismo, que le diagnosticaron hace un año, como llegó en tirotoxicosis, le iniciaron tratamiento con metimazol. Y un año recibieron tratamiento con metimazol. Que acude y consulta por piel amarilla. El paciente tiene una pérdida de peso de aproximadamente 16 kilos en 2 meses. Ten en cuenta que abajo está la fecha del 9 de diciembre hasta el 9 de febrero. Perdió 16 kilos sin modificación de la ingesta. La paciente presentaba palpitaciones en reposo, fiebre que comenzó un mes previo al ingreso, de 39 a 40 grados centígrados continuas, sin escalofríos, que atenuaba con acetaminofén. Adicionalmente, también de un mes, malestar general y mialgia. Y se agrega, ya en los últimos 15 días, 10 días antes de ingresar, ictericia y orina colúrica. El paciente, los signos vitales son 130/95, frecuencia cardíaca en 105 latidos por minuto, frecuencia respiratoria en 24, peso 48 kilos, con talla en 1,6, un IMC de 18,75. La paciente se ve en la piel que tiene lesiones de rascado, tiene la tiroides visible y palpable, que es dolorosa la palpación incluso, aumentada, el doble del tamaño normal, era visible y palpable, por eso es 2N, aumentada de consistencia. No llegaba a estar indurada, pero estaba aumentada de consistencia. Y la superficie era totalmente lisa. Adicionalmente, el hígado era palpable, doloroso, con una línea media clavicular de 15 centímetros. Ahí esta vez te los hago diferentes. El paciente tiene estos exámenes. 5.600 glóbulos blancos con 65% neutrófilo, hemoglobina en 7.8, plaquetas normales, glicemia en 106, urea y creatinina normal, y tenía hiperbilirrubinemia, que aquí es evidente que es directa, pero con transaminasas normales. Aquí está elevada, más bien la fosfatasa alcalina sí está elevada y la GGT está normal. Vamos a ver. Vamos, pero enredarlos más, dejarlo hasta aquí. Hasta aquí, ¿qué se plantean? No es hepatocelular, porque no hay elevación de las transaminasas. ¿No es hepatocelular? ¿Por qué? Porque no hay elevación de las transaminasas. No pareciera. Esto pareciera más bien que fuera colestático. Puede ser una hiperbilirubinemia mixta con predilección a la dieta. No es mixta porque la directa claramente predomina. Cuando es mixta es cuando no está muy claro quién predomina porque una no duplica la otra. Esta es directa, con transaminasas normales. Pero pruebas colestásicas algo alteradas. Pienso que podría ser un cáncer pancreático. ¿Por qué cáncer pancreático? Cualquier cáncer pancreático no da esto. Los cánceres pancreáticos que dan son los cabezas de páncreas. ¿Por qué te planteas cáncer? Porque si está la pérdida de peso que no está asociada a la ingesta, o sea, a la disminución de la ingesta, ¿verdad? Y además tiene la ictericia y particularmente el
cáncer de cabeza de páncreas, al comprimir la vía, ocasiona esta manifestación que es la ictericia. Ok, está bien. ¿Alguien da más, alguien da menos? O sea, para ella es colestásico y probablemente es neoplásico. Exacto. Ok, ¿alguien da más, alguien da menos? Yo leí algo que en las obstructivas se produce prurito por la acumulación de las sales biliares en la sangre que irritan las fibras o las terminaciones nerviosas. Tiene que haber necesariamente hiperbilirrubinemia directa, pero específicamente, como bien dices, cuando hay prurito es porque eso es colestásico. No es ni siquiera cualquier hiperbilirrubinemia directa, es hiperbilirrubinemia directa colestásica. Es un dato bien importante ese que acabas de decir. Entonces, esto es una colestasis. Ahora, ¿por qué tiene colestasis? Profe, y la ictericia apareció fue después, ¿cierto? O sea, ella La ictericia fue lo último que apareció. puede ser inducida por el fármaco. Por metamizol. Ajá. Bueno, esa es una pregunta contestable, una pregunta de tipo pico que debes buscar. Es una opción planteable, porque hay fármacos que pueden producir signos de colestasis, sin producir obstrucción, porque pueden producir inflamación de las vías biliares. Está bien pensado, pero el metamizol no lo produce. Déjame responder, no lo produce el metamizol. Pero cuando si te ocurre esa duda, tú vas y lo buscas. No concluye. Ve qué posibilidades y qué metamizol produzca fenómenos colestásicos. Dense en cuenta que he hablado siempre de colestasis, pocas veces le nombro la palabra obstrucción, porque no es igual. Tú puedes tener una vía biliar libre, pero inflamada. Ok. Lo que planteaba, creo que era Natalie, el cáncer de páncreas, cabeza pegada, bueno, es una posibilidad. Tienes un dato que es importante para neoplasia, que es la pérdida de peso. Profe, y también cáncer papilar tiroideo, que también hay pérdida de peso. Muy bien. ¿Y qué tiene que ver con la bilirrubina? Ajá. Asóciamelo con la bilirrubina y la fosfatasa alcalina. Y te lo cuento. Porque resulta que la paciente tiene TSH muy baja, con una T4 bastante alta. Tiene hipertiroidismo claro. Con anticuerpos antitiroideos elevados, pero predominio sobre todo de la antitiroglobulina, que de hecho es un marcador mucho más sensible y específico para enfermedad tiroidea, tanto autoinmune como neoplásica, para darle a María, creo que fue María José la que me dio el cáncer papilar. Sí. Ajá, el cáncer papilar, de hecho, te puede elevar mucho la antitiroglobulina. La neoplasia tiroidea. Pero, sin embargo, te vuelvo a preguntar, ¿cómo explica la hiperbilirrubinemia que, de hecho, con prurito? Ok, entonces, volvemos al caso de la paciente. Tenemos una paciente que principalmente lo que tiene los problemas que tienen son palpitaciones, pérdida de peso e ictericia. Que a eso se agregan que el paciente tiene anemia, que nadie la nombró, una anemia normocítica normocrómica, una tiroides aumentada de volumen, indurada, con fiebre, que ya es prolongada, pues ya tiene fiebre de un mes, y antitiroglobulina elevada. ¿Estamos de acuerdo con todos los problemas esenciales del paciente, no? Sí. Entonces, ustedes habían dicho que la paciente podía tener una enfermedad neoplásica. Nadie me habló si tenía una enfermedad de depósito, pero eso es una posibilidad ante esta data así analizada. Profe, Ajá. y una enfermedad autoinmune por las antitiroglobulinas. Muy bien. ¿Qué enfermedad autoinmune? ¿Qué se te ocurre? Ok, se me olvidaron los nombres. Es una buena suposición, pero dame una.
Mira, cuando ustedes tienen este caso, este es un caso muy complejo. Profe, la enfermedad de Graves, puede ser. Una enfermedad de Graves puede ser una antiglobulina elevada a esos datos con tiroglobulina en esos niveles, con esa TSH tan baja y con esas características clínicas de la tiroides, sí, una enfermedad de Graves va a ser perfectamente. Y la ictericia. Porque es lo que vamos. Cuando ustedes tienen aquí estos casos, estos datos prácticamente los estamos considerando como iguales. Pero entonces hay una cosa que siempre se olvida, que es el estímulo iatrotrópico. ¿Cuál fue, hay quien se acuerda, cuál fue el estímulo iatrotrópico de ese paciente? La piel amarilla. La piel amarilla. El problema de esa paciente, a ella no le preocupó ni la pérdida de peso, no le preocupó las palpitaciones, no le preocupó hacer la fiebre ni le preocupó la anemia. Eso no quiere decir que eso no se va a analizar. Lo tienen que ir analizando como hemos venido hablándolo y las posibilidades de diagnóstico que han dado están bastante bien. Pero la paciente lo que le preocupaba era que estaba amarilla. No le importaba si perdió peso, me estaba contenta porque tenía 16 kilos menos. Entonces, si tienes una paciente que tiene ictericia en este contexto, una ictericia que produce prurito, porque es colestásica, porque tiene hiperurinemia directa, pero tiene transaminasas normales con fosfatasa alcalina elevada y es una paciente joven de 49 años. La enfermedad neoplásica realmente es una de alta prevalencia en este contexto. No. No. Aquí predomina lo que acaban de decir, una posibilidad de una enfermedad autoinmune en una paciente con colestasis. Ahora, el Graves, vuelvo a preguntar, ¿qué tiene que ver el Graves con que la paciente tenga ictericia, que fue lo que lo hizo consultar? Ahí es donde vienen ustedes y ¿qué hacen? ¿Qué hacen con esto que les estoy diciendo? No es un Graves el problema. Bueno, buscar la relación entre ictericia y enfermedad. Ver si hay alguna relación. Exacto. En una femenina con enfermedad tiroidea previa. Entonces, ya la neoplasia, la enfermedad autoinmune, aquí pierde, la neoplasia, perdón, pierde probabilidad pretest. La enfermedad autoinmune no tanto, porque es una femenina con colestasis, tal, lo que hemos hablado. Pero el Graves tendrá relación. La paciente fue a biopsia hepática, porque como la ley de Sutton que les dije, la biopsia hepática, pero resulta que la paciente falleció por un choque hipovolémico secundario a la biopsia hepática. Comenzó sangre al hígado y la paciente falleció, lamentablemente. Pero para que vean que se pudo hacer el estudio anatomopatológico. Resulta que la paciente tenía una enfermedad de Graves base 2 efectivamente en la autopsia y tenía una cirrosis biliar primaria. Si ustedes hacen la revisión que acaban de decir que harían, ustedes se darán cuenta que hay un paciente con enfermedad de Graves base 2 que hicieron el diagnóstico, por cierto, y la relacionan con ictericia, se darán cuenta que la hepatitis autoinmune, pero sobre todo la cirrosis biliar primaria en una mujer es una posibilidad y la hipertensión pulmonar incluso es una posibilidad. De hecho, déjenme decirle, lo que pasa es que no los puse aquí para no complicar más el caso, que esta paciente además tenía hipertensión pulmonar. Todo eso asociado a su enfermedad autoinmune de base. Una enfermedad con una enfermedad tiroidea autoinmune que le produjo la otra enfermedad autoinmune adicionalmente. Tanto la hipertensión pulmonar primaria como la cirrosis biliar. Entonces, para concluir, lo que hemos hablado, la ley de la parsimonia, la navaja de Ockham, la heurística que se los nombré hoy, que es simplemente que la heurística es la manera como ustedes piensan y analizan los casos, pero la heurística, su pilar fundamental es la información que ustedes tienen disponible. La única manera que esa información la puedan ampliar es que cuando ustedes tengan esas dudas, cuando ustedes hagan esas preguntas que son preguntas razonables y contestables, hagan la búsqueda de información adecuada y así van a obtener una respuesta adecuada que los va a llevar al diagnóstico del paciente y en una segunda parte al tratamiento. Eso es los 3 casos clínicos.